Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en su cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiero hablar en esta ocasión sobre la diferencia de 4 hombres militares. 2 de ellos confiaron en el Señor, fueron liberados, y 2 de ellos confiaron en los médicos y se murieron. Empezamos hablando acerca de Naamán, el sirio. Encontramos este hombre, era un general, pero tenía un problema, que era leproso. Los que han puesto su confianza en Dios siempre salen con grandes resultados. De muchos beneficios han sido llenados los que confían en Él. Por el contrario, el que se suelta de Dios y le da la espalda a Dios, realmente termina en lamento. Poniendo su confianza en el hombre, tienen duras consecuencias y por fin la muerte. Puedes tal vez tomar en cuenta a estas personas que tuvieron ese problema, que ellos confiaron en el médico. No estoy en contra de que la persona tome medicina, pero nunca deben poner su confianza en el médico ni en la medicina, sino en Dios, quien puede hacer la obra. Porque hay hermanos radicales que son enemigos de la medicina y hacen tanto alarde diciendo: yo no necesito medicina, desde cuando yo me entregué al Señor, yo no me tomo una pastilla y aquí estoy, y condenan a los que lo hacen. Yo creo que eso es ignorancia, porque la verdad es que notamos en la palabra de Dios, había un rey que estaba estorbado, tenía su lepra, es decir, una úlcera en su pierna, y Isaías fue y oró por él. Y al orar, el Señor no le dijo nada. Cuando ya iba Isaías por el camino, le dijo el Señor: dile al rey que consiga unos higos, haga la masa y se la ponga allí donde está la llaga en su pierna. Isaías regresó y le dijo al rey. Este fue, consiguió los higos, hizo la masa y se la puso en la pierna y fue sanado. ¿Acaso le costaba al Señor solamente decir la palabra? No, pero con eso lo que está diciendo es que Él no está en contra de ninguna cosa creada. Lo que sí Dios está en contra es cuando usted usa brujerías, hechicerías y cosas por ese tipo. Ahí Dios está en contra de eso. Pero lo que son medicinas naturales, pues ¿quién ha dejado toda la naturaleza? Es Dios. También recordemos cuando el agua estaba amarga, cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, dando el agua muy amarga, el Señor oró Moisés al Señor diciendo que endulzara el agua. Y el Señor le dice que eche una viga de madera encima del agua, y cuando él echó la madera, el agua se endulzó, tipo del sacrificio de Jesús, que Él endulza todas tus amarguras. Así que entonces, ¿por qué? Otra vez, la palabra del Señor bastaba, pero Él le dijo que echara ese trozo de madera en el agua, y así el agua fue curada. Otra vez, en el tiempo de Eliseo, también los siervos de Eliseo salieron a buscar qué comer, y hallaron calabazas monteses, y hicieron la sopa. Y sucede que cuando iban a comer, alguien tuvo una visión y vio a la muerte figurada en la olla de la comida, y llamó al profeta y le dijo: oye, ahí está la muerte en esa olla. Y entonces dice que Moisés, o sea, Eliseo, solamente le dijo el Señor que echara un poco de harina a
a la comida y la muerte se acabó. Cosas que son tan naturales y que están al alcance de todos. De modo que entonces siempre Dios se ha valido de todo eso. Es más, casi la mayor parte de medicina siempre sale de las hierbas, de los montes, de allí. ¿Quién los creó? Nuestro Dios. Así que entonces, nunca, hermano, sea radical en esto. Quiero decirle, hermano, si usted tiene fe y hasta aquí el Señor le ha ayudado y usted no ha necesitado medicina, dele gracias a Dios. Pero tenga esa fe para usted. No la ande metiendo la fuerza a nadie, porque ese es un asunto muy personal. Pero continuando con este hombre llamado Naamán, el sirio, que era un general y era de tanto prestigio para el rey de Siria, y aún el hombre temía a Dios, pero tenía un defecto, que era leproso. La lepra es un tipo del pecado en el territorio de Israel. General del rey de Siria, y por el testimonio de una joven hebrea, vino de Israel para que el profeta Eliseo le sanara. Cuando llegó a casa del profeta, Eliseo le mandó a decir: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán se sintió ofendido por esto, porque Eliseo ni siquiera se tomó la molestia en salir y recibirlo y saludarlo. En primer lugar, era gentil. Segundo, era leproso, y era prohibido según la ley que uno se acercara a un leproso. Así que Eliseo tenía 2 razones para no acercarse al hombre, pero le dio la razón. Le dice: ve al río Jordán, lávate 7 veces. Es más, ¿qué tipo de medicina le recomienda meterse 7 veces? Zambulléndose en el agua del Jordán. Y el hombre se enoja, se molesta, y él dice: había mejores ríos en Siria, ríos limpios y abundantes de agua. El Jordán no es un río limpio, ni muy grande. No salió contento, y dice: él no salió a recibirme, sino que me mandó un mensajero. Por tanto, se sentía ofendido. Claro, era un general, y él quería que Eliseo saliera y se postrara ante él o se parara firme, pero Eliseo no lo hizo. Esto le molestó al general. Pero dice la Escritura que por fin sus escolteros le convencieron. Después le hicieron reflexionar y se convence. Salió así al río Jordán y se metió al agua y se sumergió 6 veces, y todo le iba igual. Pero el profeta había dicho 7 veces. Cuando se sumergió la 7ª vez, todo fue diferente. Sintió algo diferente en su cuerpo, y toda su carne se le cayó, salió de la piel de él, y ahora se encuentra que su piel es como la piel de un niño. Todo es perfecto cuando él llega y toca el número 7. Número 7, la palabra griega, significa pleno, completo, lleno, satisfecho. Por eso se ha calificado a Dios con el número 7. De tal manera que el hombre fue sanado cuando cumplió con la 7ª vez. Así es entonces. No es lo que el hombre dice. El hombre tenía que bautizarse para poder ser sanado, y lo hizo 7 veces. 7 es el número de Dios. Así que no es lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios dice es lo que hay que hacer. Ocosías, rey de Israel, capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Ocosías llegó al trono del rey de Israel después de Acab, y cayó de una ventana y se puso grave. Sentía la muerte, y mandó mensajeros que fueran a consultar al dios Baal Zebud, dios de Ecrón. Y mientras iban los mensajeros, salió el profeta Elías y le dijo que si no había Dios en Israel, que anda consultando con Baal.
¿Qué no hay Dios en Israel que pueda sanarlo? Pero el hombre siguió y persistió en la necedad, y nos dice el verso 17, y murió conforme a la palabra del Señor, como había hablado Elías, por no poner su confianza en el Señor, sino en dioses muertos. Es una vergüenza que todo un funcionario realmente esté creyendo en ídolos, en imágenes, en pinturas. ¿Qué enseñanza le da al pueblo con esta actitud? De tal manera que Dios cortó a Ocosías tan solamente por desobedecer. Elías le dijo: de esa cama no te levantarás, ahí morirás, por confiar en ese Dios muerto. Asa, rey de Israel, segundo Crónicas 16, 11 al 14. Asa era hijo del rey Abías. Cuando éste murió, Asa tomó su lugar, siendo el rey de Israel. Asa obedeció en parte al Señor, no en todo, sino en parte. No hizo caso a la palabra de Dios y la palabra que Dios le dio, solo porque dijo: locamente has hecho. Dice la palabra del Señor que él metió preso al vidente, al profeta, por lo que le había dicho. ¿Y qué dice la Escritura enseguida? Asa cayó enfermo de sus pies, se enfermó gravemente de sus pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos, y murió Asa de esa enfermedad. El Salmo 31 al 3 nos habla de David. David estuvo gravemente enfermo, pero David, el rey de Israel, fue sanado por el Señor. David tiene una acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Dios, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para no descender a la tumba. Los hombres en alta eminencia, sanados por el Señor, y 2 hombres murieron por no confiar en Dios. Realmente es una buena lección que 2 hombres que confían en Dios esperaron en Él, y Dios los levantó de enfermedades mucho más graves. Mirando la enfermedad de Asa, imagine usted, ¿quién puede imaginarse? Se enferma de los pies y se muere, sencillamente por el que confió en los médicos. El profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el brazo de carne del hombre, y su corazón se aparta del Señor. Cuando la gente pone su confianza en las cosas materiales y se aparta de Dios, nada le funciona. Si algo va a hacer usted, hágalo siempre en el nombre del Señor Jesús. Nunca ponga a los médicos en el lugar que Dios debe estar, ni la medicina tampoco. Hay gente que cuando sanan por alguna enfermedad, porque el doctor tal le dio medicina, empieza a hacerle propaganda a ese médico. Ese hombre sí. No, aprenda a darle gracias a Dios por lo que le ha dado. Dios siempre usa los medios, pero no es el medio el final. Es Dios el que tiene la primera y la última palabra. Porque cuando Dios quiere quitarlo, en medio de los médicos, ahí se muere. De tal manera que entonces aprendamos a confiar en el Señor. Y si usted toma alguna medicina, confíe en el Señor, que Él es quien va a ayudarle a hacer esa obra. Pero no ponga en primer lugar a la medicina, porque de esta manera usted empieza a apartar su fe del Señor, y ahora usted cree que la medicina es su todo. De tal manera que tenemos a Ocosías, a Asa, que murieron por poner la confianza, uno en los dioses muertos, el otro en los médicos. En cambio tenemos a Naamán, leproso, una enfermedad que no se puede quitar con nada, no hay medicina para ello, solamente Dios lo puede hacer. Y ese hombre fue sanado de esa lepra cuando él cumplió de ser bautizado 7 veces en el agua, invocando al Dios de Israel. De tal manera que entonces no hay nada imposible para Dios, pero tenemos que ponerlo en primer lugar. David estuvo también gravemente enfermo y también fue sanado, porque él tiene ahora una acción de gracias a Dios, porque él fue quien me sanó. Como rey, dudo que David no tomaría alguna medicina.
Sí lo tomó, pero él no está dando gracias a la medicina, ni a las raíces del árbol, ni a la cáscara del árbol, ni a las ramas del árbol. Él está dándole gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida. La vida está en Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. No olvide que todo lo que pidamos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, porque Jesús es